Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. La paladín del espejismo. Parte 1. Una brisa húmeda adornaba la mejilla de Kojou. El aire se llenó del espeso aroma de la vida. Árboles y pastos, líquenes y setas, hojas caídas densamente amontonadas y los microorganismos que se propagan debajo. Bestias también, este era el olor de una selva tropical. Kojou abrió los ojos en medio de ese poderoso aroma. Lo que vio debajo de sus ojos fue una superficie fangosa y húmeda. Parecía haber sido atrapado por las raíces de los árboles a lo largo de la orilla mientras estaba inconsciente. Estaba en un espacio abierto al borde de un pantano. Reconoció el terreno. Este era el segundo estrato del laberinto subterráneo de la isla Onrai. Era donde Yuno había sido atacada por los Debris, y donde Rui y Nozoumi habían sido asesinados. ¿Qué es esto? ¿Un punto de guardado automático?, gruñó Kojou dentro de su mente. Cuando comprendió las circunstancias, lo primero que recordó de inmediato fue la sonrisa de suficiencia de Kakou cuando secuestró a la entonces inconsciente Yukina. Kojou respiró hondo y repetidamente, de alguna manera, logró dominar la energía demoníaca que amenazaba con explotar junto con su ira. Eso no fue suficiente para calmar su molestia, pero sí le devolvió a la racionalidad hasta cierto punto. Todo lo que Kojou lograría al ceder a sus emociones y enloquecer, sería divertir aún más a Kakou. Lo que apenas mantenía a Kojou con los pies en la tierra, era su certeza de que Yukina no estaba en peligro inmediato. Si la intención era hacerle daño, sus adversarios no se habrían tomado la molestia de noquearla y traerla aquí. Kakou seguramente podría haber matado a Yukina en cualquier momento que quisiera. Realmente no entendía por qué, pero ciertas circunstancias parecían evitar que Kakou la lastimara. Levantándose con la ayuda de las raíces de los árboles inestables, Kojou de alguna manera logró poner sus pies en tierra firme. Desde la sensación de la corteza del árbol hasta el aire desagradablemente húmedo, era terriblemente real, indistinguible de la realidad real. Este era sin duda el trabajo del nano Shikigami que Asahi había mencionado. Incluso si supiera que era realidad virtual en su mente, no podría separarse por completo de las sensaciones que eran transmitidas a su cuerpo. Parecía que realmente no había forma de escapar por completo de ese mundo sin lidiar con el que Kakou había llamado su creador. Finalmente te encontré, Aketsuki Kojou. Mientras Kojou se apoyaba en el tronco de un árbol con esos pensamientos en su mente, escuchó a alguien llamándolo por su nombre. Las ramas de los árboles densamente aglomerados se separaron, de donde salió Shizuri. En algún momento, se puso su gorro y su espada larga estaba envainada mientras la agarraba con la mano derecha. Kazuko. Es Kazugaya Shizuri Castilla-sama para ti. Ella corrigió estrictamente su dirección de ella, pero pareció aliviada de todos modos. Parece que a ti también te trajeron de regreso a la isla Onrai. Supongo que. Maldita sea, que cree que está haciendo esa instructora de mierda. Su ira previamente olvidada, estaba ardiendo una vez más. Kojou apretó los dientes de manera audible, rompiendo la rama del árbol más cercano a él. Ahora que sabía que era un mundo dentro de un sueño, no toleraría quejas sobre el ataque al medio ambiente. La gracia salvadora es que nuestros recuerdos están intactos, al parecer. Shizuri le dio una mirada algo exasperada mientras hablaba con seriedad. Ciertamente, no habría sido extraño que los recuerdos de Kojou y Shizuri hubieran sido robados exactamente como ella acababa de dar a entender. En ese caso, bien podrían haber terminado reviviendo en la isla Onrai desde el punto de guardado automático en adelante. Claramente, eso era preferible desde el punto de vista de Magatoki Kakou. En otras palabras, no podría hacerlo aunque quisiera. Tal vez sea por el humo extraño que echó Lidiane, murmuró Kojou, inseguro. Humo. Shizuri le lanzó una mirada dudosa. Sin embargo, dadas las circunstancias, Kojou no creía que el humo que Asahi y Lidiane habían esparcido fuera una cortina de humo normal. En todo caso, era mucho más natural pensar que era una especie de contramedida al nano Shikigami. Tal vez fue una especie de vacuna nano Shikigami o algo así. Esa sería la razón por la que podemos entrar en la barrera, pero no tenemos efectos inconvenientes como alterar nuestros recuerdos o limitar nuestras habilidades. ¿Podría producirse algo tan sofisticado en tan poco tiempo? Bueno. Parecía que incluso Asahi había pasado un momento difícil. Un momento difícil. La boca de Shizuri se abrió. Podía entender su incredulidad. Kojou no podía pensar en ninguna otra razón por la que Kakou no hubiera alterado sus recuerdos. Bueno, supongo que también podríamos atribuirlo al capricho de esa instructora de mierda. Kojou hizo una mueca.
No era que no hubiera considerado que ella no borrara sus recuerdos porque simplemente era demasiado problema. En términos porcentuales, esa podría haber sido la razón más probable. Esa instructora de mierda nos engañó a todos, ¿no es así? Al escuchar el insulto de Kohou, Chizuri se mordió el labio y miró hacia abajo. Sin duda, el hecho de que alguien en quien había confiado los hubiera traicionado todavía pesaba sobre ella, entrometiendo incluso a Chizuri para detectar la malicia en los demás. Chizuri todavía estaba así cuando Kohou puso su mano sobre su cabeza. Le acarició el pelo a través de su gorro. No te preocupes por ella. No es tu culpa que te haya engañado. Por favor no me frotes la cabeza de esa manera tan familiar. No es que esté deprimida. Sin duda, era muy consciente de que el roce la consolaba. El rostro de Chizuri estaba rojo hasta la punta de las orejas mientras negaba febrilmente con la cabeza. Aún así, no hizo ningún movimiento para apartar la mano con la que Kohou le acariciaba la cabeza. Entonces está bien. Me ahorra tiempo y problemas. Kohou asintió aliviado mientras su expresión se endurecía. Chizuri, sintiendo agudamente el aura agresiva que se agitaba dentro de él, entrecerró las cejas hoscamente. ¿Y ahora? Kohou, ¿qué es exactamente lo que pretendes hacer? Ya te dije, le daré una paliza al creador de la isla Onrei y liberaré a las personas que viven en esta isla. Y Meragi también está en mi mente, ¿y quién más salvará a Miyazumi Yamase? El creador de la isla Onrei. Chizuri tartamudeó, vacilante. No se sentía como si estuviera insegura. De algo, más bien, se sentía como si no estuviera segura de si decirlo en voz alta. Kazuko, ¿sabes algo? Yo, tengo la sospecha de quién podría ser el creador. Chizuri ignoró su uso del apodo, sonando como si estuviera reflexionando sobre algo. ¿De verdad? ¿Quién? El último paladín de Gisela, Kazugaya Shinako. Ella me salvó la vida y era la verdadera portadora de Howlis. Kazugaya Shinako. El nombre desconcertó un poco a Kohou. Estaba relacionada con Gisela y llevaba el nombre de Kazugaya, pero era la primera vez que Chizuri pronunciaba ese nombre frente a Kohou. Tras una reflexión más profunda, Kohou no sabía nada sobre los antecedentes familiares de Chizuri. Chizuri, sintiendo el desconcierto de Kohou, negó un poco con la cabeza. Ella no es mi hermana biológica. Yo, adopté su apellido como mío. Yo, una buena y huérfana que no conocía ni los rostros de sus padres, tomó el apellido Kazugaya. Así que de eso se trata, pensó Kohou, asintiendo en silencio. Si esas fueran sus circunstancias, podría entender la razón por la que Chizuri no le había dicho una palabra sobre su familia. También podía comprender el orgullo que sentía por el apellido. Kohou tenía una montaña de cosas que quería preguntar, pero planteó la pregunta que consideraba más crucial entre ellas. ¿Cuál es tu base para pensar que ella es la creadora de la isla Onrei? Chizuri cerró los ojos con firmeza, como si tratara de recordar algo doloroso. Simplemente estoy diciendo que es posible. Estás familiarizado con la ciudad de Iroise. El santuario demoníaco en Europa, ¿verdad? Escuché que era la base de operaciones de Gisela. Kohou dio la respuesta más básica que pudo. No mencionó a Tartarus Labs porque no podía juzgar si Chizuri lo sabía o no. De hecho, era posible que no se diera cuenta de que Iroise había sido destruida. Pero las siguientes palabras de Chizuri dejaron de lado esa última preocupación. Muchos de los residentes de la isla Onrei son probablemente sobrevivientes de Iroise, al igual que yo. ¿Sobrevivientes? Sí, dijo Chizuri asintiendo. Ese día, estábamos en el puerto, esperando un barco de evacuación. Muchos estudiantes de escuelas japonesas y sus familias estaban reunidos allí esperando un barco de evacuación preparado por empresarios de ascendencia japonesa. Cuando todos se sintieron aliviados de que finalmente hubiera llegado un barco, enormes kenjus descendieron del cielo, las 4 bestias sagradas de Tartarus Labs. Kohou se olvidó de sí mismo mientras una expresión de dolor se apoderaba de él. Estas eran poderosas bestias fantasmales convocadas al absorber grandes cantidades de energía espiritual de las venas del dragón, y la energía demoníaca de los propios residentes del santuario demoníaco. Habiendo luchado contra las 4 bestias sagradas él mismo, Kohou era muy consciente de lo aterradoras que eran. Como residente de Iroise, Chizuri debió haber notado que encontrarse con las 4 bestias sagradas era nada menos que una pesadilla. Yo, no recuerdo lo que pasó después de eso. Chizuri meneó la cabeza con tristeza. Sin embargo, sí, en ese momento, Shinako creó la isla Onrei y trasladó a los evacuados a ella, eso explicaría mi supervivencia. Así que creó la isla Onrei. Espera, podría incluso lograr algo así. Kohou no pudo evitar dudar de eso. Crear un mundo barrera requería habilidad en la magia de manipulación espacial y una gran cantidad de energía demoníaca. Incluso si Kazugaya Shinako, una verdadera paladín, y conociera la magia de manipulación espacial, no creía que tuviera el vasto poder demoníaco requerido para crear la isla Onrei. Shinako poseía los medios para adquirir la energía demoníaca requerida. Chizuri bajó la mirada hacia su propia mano.
En ella, agarró la espada larga que dijo que Kazugaya Shinako le había confiado. Howlis, el armamento secreto de Gisela que robaba la energía demoníaca de los oponentes que cortaba, transformándola en su propio poder. Entonces ella consumió la energía demoníaca de las 4 bestias sagradas con Howlis. Preguntó Kohou. Sí, probablemente. Sisuri asintió tentativamente. El uso de la energía demoníaca de las 4 bestias sagradas hacía posible la construcción de un mundo barrera. Si la teoría de Sisuri resultaba cierta, eso significaba que Kazugaya Shinako había salvado a 6.000 isleños, noticias fortuitas desde la perspectiva de Sisuri. La expresión de Sisuri no se iluminó. Si Shinako era realmente la creadora de la isla Onrai, ¿por qué no había liberado a los isleños ahora que la amenaza de Tartarus Labs había pasado? Ella no supo el motivo. La geografía de esta isla, excepto las montañas volcánicas, se parece mucho a la del santuario demoníaco de Hiroise. ¿Cómo pude haber olvidado algo así? Sisuri murmuró con un tono de voz perdido y triste. Estoy bastante seguro de que ese fue el efecto del nano Shikigami. Si incluso pudieran alterar los recuerdos del cuarto progenitor, de ninguna manera una persona normal o un demonio podría luchar contra ellos sin importar cuánto lo intentara, dijo Kohou en un esfuerzo por consolarla. Era una lógica cruda corta en elocuencia, pero sorprendentemente, Sisuri no hizo ninguna refutación. Sacudiendo la cabeza, Sisuri pareció hacer a un lado su vacilación mientras se giraba y miraba directamente a Kohou. El séptimo estrato. Kohou volvió a mirar a Sisuri con un rostro desconcertado, incapaz de seguir el ritmo del dramático cambio de tema. Ese es un lugar presente en esta isla y un lugar al que nadie puede llegar. También es la ubicación de la concentración de energía demoníaca más poderosa de la isla Onrai. Si Shinako está realmente presente, ahí es donde estará. Ya veo. La parte más profunda del Carceri. La expresión de Kohou se agudizó inconscientemente. No había pruebas firmes, pero Kohou instintivamente sabía que la deducción de Sisuri era correcta. El séptimo estrato de Carceri, un lugar al que nadie había llegado nunca, era el entorno perfecto en el que el creador de la isla Onrai podía esconderse. Los Carceri bien podrían haber existido no para encerrar a los Debris, sino para proteger a ese creador. Parecería que mi suposición de que el creador está en el séptimo estrato es correcta. Sisuri hizo lo que pareció una sonrisa afligida mientras desenvainaba su espada. Kohou se dio cuenta un segundo después. Allí, en una selva tropical que era sombría incluso en pleno día, sombras negras se arrastraban descuidadamente hacia ellos. Era una horda de larvas a la que se había acostumbrado demasiado a ver para su propio gusto. Se siente como si alguien no quisiera que nos acerquemos al séptimo estrato. Una risa seca burbujeó ante la horda de larvas, más vasta que cualquier otra antes. El momento era demasiado bueno para ser una coincidencia. Ya no había lugar para dudar de que Kaku los estaba controlando. Realmente no quería que Kohou y Sisuri se acercaran al séptimo estrato sin importar qué, o simplemente los odiaba. De cualquier manera, la pareja solo tenía una opción: pasar. Retrocede, Kazuko. Yo me encargo. Con un brillo, la energía demoníaca brotó de cada poro de Kohou. Si eso es lo que Kaku quería, Kohou no tenía la obligación de contenerse. No importa cuántos larvas los presionen, todo lo que tenía que hacer era barrerlos a un lado con un Kenju. La herida que le abrió Sekarou no se había curado por completo, pero había borrado la interferencia del nano Shikigami. Kohou podía sentir que los Kenjus estaban allí, listos para responder a su llamado. Quizás abrumada por la energía demoníaca de Kohou, Sisuri dio un paso atrás. Desde el brazo derecho que Kohou levantó por encima de su cabeza, desató una energía demoníaca particularmente densa. Esto se convirtió en una nube carmesí, tejiendo la forma de un enorme Kenju. Un momento después, pequeñas chispas se esparcieron dentro de la selva tropical. Kohou. Mientras Kohou estaba preocupado por los larvas, una bala del rifle de francotirador voló a velocidad supersónica, deslizándose con precisión a través de los agujeros de los árboles y, con una precisión milimétrica, atravesó su corazón. Parte 2. Yukina se despertó sentada en una silla. Era una silla antigua y extravagante, digna de una reina. El sillón estaba tapizado completamente en tela de terciopelo rojo. Una luz tenue iluminaba la cámara, vasta y que recordaba el interior de una iglesia. Yukina se sentó en el centro de esa cámara. Ella no estaba atada. Su ropa no estaba desarreglada. Su lanza de plata había sido colocada a sus pies. Ni siquiera el daño del golpe con la palma de Magatoki Kaku permanecía, aparte de una sensación inquebrantable de derrota. El techo era alto y arqueado. Las paredes tenían serenas esculturas colocadas contra ellas. Las solemnes reverberaciones de un órgano resonaban maravillosamente dentro de la estructura de piedra. Un chico con frac tocaba el órgano. Su físico era tan delicado como el de una chica de edad similar. Su cabello era rubio y parecía parpadear como una llama. Su piel era blanca. ¿Se parece a ella?, pensó Yukina.
No había tenido la intención de dejarse cautivar por el chico durante tanto tiempo, pero en algún momento, su actuación había llegado a su fin. Una vez que tocó su nota final, se dio la vuelta para mirarla. Parece que estás despierta, Imeraji Yukina. Se puso de pie como si la hubieran disparado con un cañón y recogió la lanza que había puesto a su lado. El miedo corrió por todo su cuerpo, lo suficiente como para que si no hubiera reunido toda su fuerza de voluntad, no hubiera podido pararse. No es que el chico intentara abrumarla. Sonreía agradablemente, de hecho. Al igual que la mera existencia de un arma poderosa infundía miedo en las personas, Yukina tenía miedo instintivamente del poder potencial que descansaba dentro de él. ¿Quién eres tú? Yukina diligentemente evitó que su voz temblara. Sintió gotas frías de sudor correr por su nuca. Me llamo a mí mismo de Blood, el rey de todos los vampiros, aunque la parte de rey es autoproclamada. El chico negó con la cabeza, hablando por su cuenta. Yukina no estaba segura de cómo responder. Dado su título, no tenía ninguna duda de que era un vampiro. Sin embargo, incluso a los ojos de guerrera chamán de Yukina, sus habilidades parecían insondables, más allá de cualquier conjetura. Yukina solo conocía a otras dos personas que emitían un aire similar al suyo. Una era Jia de Kukulkin, Chaos Bride. El otro era Aiketsuki Kohou. Este es el centro de la isla Onrai, el séptimo estrato del laberinto subterráneo conocido como Carceri. No planeaba traerte aquí. Permíteme disculparme por el error. Su tono era gentil. En la superficie, su disculpa no parecía ningún tipo de actuación. El trato cortés que le había dado a Yukina ponía peso detrás de sus palabras. Supongo que eres el patrocinador de la bruja del crepúsculo, preguntó en confirmación, bajando su lanza. Todavía tenía miedo del chico, pero recuperó la compostura, sintiendo que mantener una conversación con una espada apuntando hacia él sería de mala educación. Eres realmente sabia, dijo cortésmente. Sí. De hecho, soy el cliente de Magatoki Kaku. Le he proporcionado una parte de mi tecnología de nanoautómatas y un grimorio ritual de manipulación temporal como recompensa. Ritual de manipulación temporal. La expresión de Yukina se congeló de sorpresa. La magia para controlar el flujo del tiempo se consideraba súper avanzada, a la par con la teletransportación. Por lo que Yukina sabía, solo Shizuke Koyomi, también conocida como Paper Noise, había dominado completamente dicho arte. Si Magatoki Kaku podía emplear la manipulación temporal, significaba que poseía un poder igual al de los tres santos de la organización Rey León. Ella debe haber sido la que cambió el flujo del tiempo de la isla Onrai. El poder otorgado a la bruja del crepúsculo no es tan conveniente como podrías creer. El chico sonrió. Sospechaba que era por consideración a su miedo. Dentro de un mundo que uno percibe como real, como la isla Onrai, podría ser posible experimentar meses de tiempo en solo unas pocas horas, pero en el mundo real, su influencia estaría restringida a su propia mente y cuerpo como máximo. Bueno, supongo que esa compensación es adecuada, dado el trabajo para el que la contraté. ¿Trabajo? Yukina le lanzó al chico una mirada de reproche. Como la persona que había contratado a Kaku para hacer este trabajo, él era el líder detrás del alboroto actual. Eso significaba que era él, no Kaku, quien había impulsado a Kohou a involucrarse en el incidente. El chico aceptó tranquilamente la mirada de Yukina, asintiendo sin una pizca de culpa. No te preocupes. No tengo ninguna intención de dañar a Aketsuki Kohou. En primer lugar, es imposible dañar a un inmortal como él, me equivoco. Puede que tengas razón, al menos físicamente. Yukina miró fríamente al chico. Dijo el chico, luciendo complacido. Precisamente. Incluso si su cuerpo es inmutable y eterno, su espíritu no lo es. Si las heridas le hicieran olvidar ese espíritu, incluso su mente se convertiría por completo en la de un monstruo. Bajó la voz. Por lo tanto, ¿por qué no romperlo antes de que eso suceda? Romperlo. En contraste con el peso de sus palabras, el chico continuó con un aire casi casual. Sí. Debería conocer el miedo y la desesperación de perder a sus seres queridos. Debería conocer la desesperación abrumadora y el arrepentimiento suficiente para aplastar su alma. Las heridas que nunca sanarán deben grabarse en su mente antes de que finalmente sucumba a la debilidad, antes de que su amabilidad invite al peor de los resultados posibles. No querrás decir, por eso lo trajeron a la isla Onrai, ella reprochó. El chico asintió profundamente. En estos 3 días, ha experimentado la muerte 9 veces. Durante el transcurso de esto, ha perdido a muchos camaradas.
Estos incluyen amigos con los que se entrenó como candidatos a mago de ataque, personas mayores confiables y tal vez alguien a quien incluso podría llamar su amante. Sonaba divertido, aunque indiferente, como si hablara de las muertes de personas que conocía por su nombre, como si fueran extraños. Para él, la angustia de Kohou era el problema de otra persona. No lo recuerda. Sin embargo, inconscientemente acumula los recuerdos. Seguramente están devorando su mente desde adentro, como un veneno lento y de acción prolongada. Cuando hablas del trabajo de la bruja del crepúsculo, tienes la intención de permitirle que mate a Kazugaya-san. Yukina se dio cuenta de lo que buscaba el chico. Debido a que Kohou poseía un cuerpo inmortal, su mayor temor no era que lo lastimaran, sino que perdería a las personas que lo rodeaban. A través del mundo artificial conocido como Isla Onrai, el niño le había dado a Kohou amigos cercanos. El chico le había dado estas comodidades con el único propósito de arrebatárselas. Y en ese momento, quien estaba en la posición más cercana a Kohou, era sin duda, Chizuri. Matarla heriría el espíritu de Kohou. Esa era la solicitud que el niño había puesto en manos de Kako. Una barrera penitenciaria es un mundo que se materializa en el sueño del creador. Siempre que esté dentro de un sueño, los muertos pueden resucitar tantas veces como se desee. Sin embargo, haré que Akatsuki Kohou acabe con el mundo de los sueños por su propia voluntad. La tragedia que eso convoca no lo dejará ileso, me imagino. No permitiré que hagas lo que quieras, The Blood. Yukina apretó su agarre en su lanza. En el mundo real, el entorno que rodeaba a Kohou no había cambiado en lo más mínimo. Kohou tenía a su hermana pequeña, a la que amaba, y a su familia. Tenía sus aliados, incluida Yukina, en la isla Itogami. La fuerza de combate ejercida por el cuarto progenitor se mantuvo intacta. Por otro lado, si perdía a Chizuri, Kohou definitivamente terminaría herido. Usar esa herida para deformar la personalidad de Kohou, alterarla en una dirección más conveniente para él, este era el deseo de este chico llamado The Blood. Imeraji Yukina, tienes la intención de salvar a Kazugaya Chizuri. Incluso con la lanza de Yukina apuntada hacia él, la expresión del chico no cambió. Con esa hermosa y encantadora sonrisa todavía en su rostro, giró un dedo hacia el altar de la iglesia. Entonces, te advertiré que tal intento es inútil. No puedes salvarla. Por supuesto, tampoco puedes salvar a Akatsuki Kohou. No, no es posible. Una caja de madera que parecía un ataúd yacía abierta sobre el altar. Entre las flores empaquetadas dentro de la caja de madera, una mujer descansaba dentro. Era joven y llevaba un gorro largo, apretando una espada larga contra su pecho. Al darse cuenta de su identidad, Yukina se quedó sin palabras. No. ¿Cómo? Por favor, transmítele lo que ves aquí a Akatsuki Kohou. Ódiame. Teme al nombre de The Blood. El tono del chico cambió ligeramente. Era un tono solemne acorde con su derecho y debido poder. Dentro del conocimiento de Yukina, los contornos del chico, todavía sentado en la silla, parpadearon. No fue ni una ilusión ni una manipulación espacial. Yukina se dio cuenta de que estaba empleando un poder más aterrador para salir de ese mundo. Espera. Por favor, The Blood. Espera. Yukina se preguntó si debería usar su lanza para anular su poder por la fuerza, y esa vacilación, que no duró ni una décima de segundo, significaba que su oportunidad de retenerlo en ese mundo se había perdido por la eternidad. Envuelto por una luz fantasmal que se parecía a una aurora, el chico desapareció de la vista. Nos volveremos a encontrar, Imeraji Yukina. El día del juicio final llegará, inevitablemente, atónita. Yukina se quedó inmóvil mientras las últimas palabras del chico resonaban en sus oídos durante algún tiempo. Parte 3 de la espalda de Kohou estallaron fragmentos de carne, sangre y costillas. Le habían disparado a larga distancia con una bala con punta de iridio plateado antidemonio. Kohou y Chizuri solo conocían a una persona de la isla Onrai capaz de disparar. Rui. ¿Por qué? Chizuri exclamó mientras agarraba al tambaleante Kohou contra ella. No podía creer que su aliado pudiera hacer tal cosa. Kohou. Aguanta, Kohou. Sin importarle cómo manchaba su abrigo, Chizuri levantó desesperadamente a Kohou. El impactante espectáculo ante sus ojos sin duda había dejado sin sentido su conocimiento de la inmortalidad de Kohou. De hecho, la herida era tan grave que cualquier vampiro que no fuera un progenitor bien podría haber muerto instantáneamente. Bueno, es lo que esperaba. No los dejarán llegar al fondo del carceri tan fácilmente, murmuró entre respiraciones doloridas. Sonaba tranquilo, casual, como si esto no lo afectara personalmente. Tosió sangre.
Es este el momento de actuar sereno, gritó Sisuri en un frenesí. Cuando Kohou trató de levantar la cara, Sisuri lo obligó a retroceder. Estaba en guardia para el segundo disparo de Rui. Ciertamente, acostarse en la superficie del suelo hacía que dispararles fuera más difícil. Pero durante ese tiempo, la horda de larvas cerró la distancia. El francotirador estaba allí para apoyar a los larvas. Sin embargo, estoy contento, dijo Kohou. ¿Qué? No sé si es regeneración o resurrección, pero quiero decir, Miyazumi está vivo. Eso es. La afirmación completamente inesperada de Kohou silenció a Sisuri. Incluso si su memoria había sido alterada, la confirmación de que Rui había sobrevivido era sin duda una buena noticia. Tengo que decir, sin embargo, que esa instructora de mierda nos la jugó bien. Si eso es lo que quiere el otro lado, es hora de que nuestro lado también se ponga serio. No te preocupes por contenerte. Soportando el dolor de sus heridas, Kohou extendió su brazo derecho. El proceso previamente impedido de convocar a su Kenju se completó en un instante, y una masa de increíble energía demoníaca apareció sin previo aviso. Vamos, Kenju número 2, Cortauri Suxinum. Todo su alrededor parecía cálido con un resplandor ámbar. Estallando una feroz ola de calor. Kohou había convocado a un minotauro hecho de magma incandescente. Partiendo el suelo con su enorme hacha, el torrente de magma que brotó, cortó la selva tropical. Por supuesto, una horda de meros larvas se quemó sin dejar rastro. Era un método tosco el que había usado porque sabía que Rui, el francotirador, no estaba cerca. Este es el verdadero poder del cuarto progenitor. Sisuri parpadeó, olvidándose de sí misma mientras miraba al salvaje Kenju de Kohou. Un buen porcentaje de la selva tropical ya se había reducido a cenizas, y las llamas se extendieron, ardiendo aún más. El poder del Kenju del cuarto progenitor había alterado la topografía en un instante, haciendo que toda la isla Onrai se estremeciera. Bueno, sí. Erg. Esto es más difícil de lo que pensaba. Luego de esa frase, Kohou se derrumbó. A pesar de que los vampiros progenitores se jactaban de tener cuerpos inmortales, sufrir suficiente daño para hacer volar el corazón tomaba un número apropiado de horas para sanar. Si su circulación sanguínea permaneciera detenida, su movimiento físico naturalmente se vería obstaculizado. Por el momento, hacía falta todo el enfoque de Kohou para permanecer consciente. Kohou, tu herida. Eso es porque ese idiota de Rui realmente me dio donde era. La reacción violenta de convocar al Kenju hizo que el sangrado que alguna vez se dio se volviera más feroz una vez más. Además de los disparos de Rui, la herida de la Sekkarou de Yukina aún no se había curado por completo. Kohou estaba en peor estado de lo que había anticipado. Aún así, Kohou sintió algo de alivio porque la horda de larvas había sido barrida. La conflagración causada por su Kenju también había hecho que el aire no fuera respirable. Incluso Rui sería incapaz de seguir atacando con su visión de esa manera. Sin embargo, antes de que Kohou y Sisuri pudieran idear una manera de huir al amparo del humo, surgió una nueva amenaza. No ha terminado, Kazuko. Ahí viene. Otro Kenju. La expresión de Sisuri se retorció por la sorpresa. Alejando el humo negro que cubría el cielo, una arpía envuelta en llamas se dirigía directamente hacia Kohou y Sisuri. Era Terese de Kamikiba no Usoumi. No me digas, incluso Kamikiba Senpai ha sido. El Kenju que los atacaba no le dio tiempo a Sisuri para recuperarse de su confusión interna mientras golpeaba su espada larga contra ella. Los ataques físicos normales eran ineficaces contra un Kenju, ya que eran masas de energía demoníaca. Pero la amada espada de Sisuri rasgaba fácilmente la carne de ese Kenju. Con el golpe inicial, la hoja consumió la energía demoníaca del oponente, con el segundo la potencia era aumentada, cortando el torso de la arpía. Consumido su propia energía demoníaca, el enorme cuerpo de la arpía salió volando. Kazuko, agáchate. Inmediatamente después de que Sisuri terminó su ataque, algo voló sobre Kohou desde atrás. Sisuri rodó al suelo espectacularmente, pero no tuvo tiempo para decir una palabra de queja, porque mientras caía, una bota de metal apenas le pasó por encima de la cabeza. Juno, que se había acercado al amparo del humo, lanzó una patada giratoria con la agilidad distintiva de las personas bestia. Sisuri lo bloqueó con la vaina de su espada. Los ganchos de izquierda y derecha que siguieron hicieron que Sisuri rodara para esquivarlos. Eran movimientos sin una pizca de elegancia propia de un paladín, pero la situación era demasiado grave para que a ella le importara. Perdiendo de vista a su objetivo, los puños de Juno cortaron el aire. Sin embargo, eso no fue todo. ¡Ah! Sisuri de alguna manera logró bloquear la gran espada que Okurayama lanzó con un poderoso grito de guerra. La fuerza del golpe, como si una enorme roca se hubiera derrumbado, casi le destrozó ambos brazos con un dolor punzante. Si Howlis no hubiera consumido la energía demoníaca del Kenju de Nozoumi, bien podría haberse dividido en dos. Tal era la increíble fuerza contundente del golpe. Ah, Howlis.
Haciendo que la espada larga emitiera toda su energía demoníaca restante, Chizuri arremetió contra Okurayama. Su enorme cuerpo chocó con Yuno, haciendo que ambos cayeran al suelo. Chizuri se puso nerviosa mientras miraba a Howlis. Habiendo exprimido toda su energía demoníaca, la hoja de la espada larga había perdido la mayor parte de su brillo. En su estado actual, Howlis probablemente no podría resistir el próximo ataque de Okurayama. No, lo hiciste genial, Kazuko. Vamos, Natras y Nereus. Tembloroso por la pérdida de sangre, Kohou exprimió sus últimas fuerzas mientras abrazaba a Chizuri. Toda la vista de la pareja estaba oscurecida por la niebla plateada. Era la habilidad de transformación en de niebla distintiva de los vampiros. Engendrado por un Kenju del cuarto progenitor, se extendió por el área con feroz vigor, enterrando por completo la mayor parte del segundo estrato de los Carceri en una densa niebla que redujo la visibilidad a cero. Parte 4. Transformación de niebla vampírica. Pensar que podrías cubrir un área tan vasta. Los ojos de Chizuri todavía estaban muy abiertos por el miedo y el asombro mientras se hundía en el suelo rocoso. La densa niebla generada por el Kenju de Kohou se había disipado tan repentinamente como había surgido. Sin embargo, no se habían materializado en el mismo lugar que ella había estado inicialmente. Se habían movido mientras aún estaban transformados para escapar de Okurayama y los demás. Esto debería darnos un poco de tiempo. Todavía acostado boca arriba, su energía aparentemente gastada, Kohou habló con una voz frágil y ronca. Se habían movido varios kilómetros como máximo, pero lo habían hecho mientras Kohou mantenía a los Carceri cubiertos de niebla para que nadie pudiera verlos. Incluso los oponentes del calibre de Okurayama y los demás seguramente no podrían ponerse al día de inmediato. Ciertamente tienes un punto. Estuvo de acuerdo, pero de todos modos tenía dudas. Contempló el paisaje que los rodeaba con una mirada algo fría. Las paredes estaban mojadas por la humedad, el vapor blanco, el aroma distintivo que se elevaba desde la superficie del agua, el agua del baño mantenida a una temperatura de 41 grados Celsius y, finalmente, los vestuarios divididos por género. Ella y Kohou estaban familiarizados con este baño de aguas termales al aire libre. Entonces, ¿por qué ir directamente a la base Oz? No podía pensar en ningún otro lugar en el que pudiéramos tomar un respiro. No es que estuviera apuntando específicamente a una fuente termal. Se veía incómodo mientras trataba de defenderse. La base Oz estaba en el primer estrato del Carceri. De hecho, no había elegido ese lugar como destino por ningún motivo especial en mente. Para Kohou, un neófito de Carceri, era el único puesto de observación con el que estaba familiarizado, eso era todo. Bueno, dejemos eso a un lado por el momento. Además, deberíamos poder reponer los suministros aquí. Una mirada algo sospechosa todavía flotaba en su rostro, pero Chizuri hizo un gesto de encogerse de hombros, aparentemente sin intención de presionar más el punto. El oficial de provisiones de un puesto de observación lo mantenía abastecido con todo tipo de municiones en uso. No era una mala elección para Kohou y Chizuri, ninguno de los cuales llevaba el equipo adecuado en ese momento. Primero, el tratamiento es necesario, me imagino. Volveré enseguida con un botiquín de primeros auxilios, dijo Chizuri antes de dirigirse a los vestuarios. Los pulmones y el corazón de Kohou ya habían comenzado a regenerarse, pero todavía no podía moverse correctamente. Incluso tener vendas envueltas alrededor de él tal vez proporcionaría algo de tranquilidad. Justo cuando llegaba a la entrada del vestuario, Chizuri se detuvo en aparente sorpresa. La puerta de los vestuarios se había desvanecido. No solo la puerta del vestuario, sino toda la estructura del puesto de observación no estaba a la vista. Solo había una estructura colapsada, abandonada y dejada pudrirse durante lo que parecieron décadas. ¿Cómo? El rostro de Chizuri palideció ante el cambio repentino en la base, imposible debido a fenómenos naturales. Alguien había alterado el tiempo mediante una acción deliberada. El envejecimiento de la base había provocado la descomposición de sus existencias de productos médicos y municiones, dejándolas inutilizables. Es probable que el objetivo no haya sido obstaculizar el tratamiento de Kohou, sino evitar que obtuvieran armas. Esto no era obra de Magatoki Kako. Si lo hubiera sido, seguramente habría hecho que los larvas atacaran directamente en lugar de usar un método indirecto como envejecer las instalaciones. La voluntad del creador, apuesto. Parece que realmente no quiere que lleguemos al estrato más bajo. La actuación tan descarada del enemigo trajo una sonrisa dolorida y ligeramente exasperada sobre Kohou. Sintió que estaba sintiendo claramente al creador hasta ahora ambiguo por primera vez. Una vez más, se hundió en que la isla Onrai era un mundo creado según la voluntad de alguien. Y entonces... Estoy, completamente, harta. Chizuri murmuró en voz baja hacia el creador que había intervenido aparentemente por despecho. La expresión de Kohou se endureció cuando escuchó algo siendo arrojado con furia contra una pared. Los hombros de Chizuri temblaron mientras apretaba los dientes. Quizás sentir verdaderamente la existencia del creador le había dado una salida para toda la ira que había acumulado cada vez más hasta ese momento.
Un aura de furia hirviente estaba brotando, moviéndose alrededor de todo su cuerpo. Kakazuko. Kohou gritó dócilmente. Chizuri se quitó el abrigo justo ante sus ojos. A continuación, también se quitó y arrojó a un lado la chaqueta del uniforme escolar, sacando los botones de la blusa uno por uno. Luego, después de una breve pausa, se quitó el gorro que llevaba. Su largo cabello blanco puro se extendió con un aleteo, dejando expuestos sus cuernos de jade. Espera. Kazuko, ¿qué diablos estás haciendo? Aturdido, Kohou no tenía idea de por qué estaba actuando de esa manera. Chizuri se giró poderosamente, mirando directamente a Kohou. Gracias a que el cuello de su blusa estaba bien abierto, la nuca blanca de su cuello, su clavícula e incluso el escote de sus modestos senos estaban a la vista. Con Kohou boca arriba, Chizuri procedió a montarlo. ¿Qué estabas a punto de hacer con Kamikiba? Chizuri apartó el cabello de su nuca. Sus ojos eran agresivos, pero no había ningún indicio de desesperación en ellos. Su expresión serena, reforzada por un claro sentido del deber, era la misma de siempre. Si tuviera que notar una diferencia, sería el enrojecimiento de sus mejillas. ¿Estás diciendo que quieres que beba tu sangre? Preguntó aturdido mientras la miraba. Ciertamente, ahora que obtener armas y municiones ya no era una opción, curar al herido Kohou era su única forma de escapar del rincón en el que habían sido acorralados. Sin embargo, nunca pensó ni por un segundo que la terca y autoproclamada paladín sería quien sugiriera tal cosa. Luego, tal vez como una forma indirecta de ignorar la pregunta de Kohou, Chizuri acercó su rostro al de Kohou con visible molestia. ¿Estás insatisfecho? Ciertamente, en comparación con Kamikiba, mis senos son pequeños y no tengo experiencia en tales cosas, pero, bueno, con la forma en que has actuado, me sorprendería más si tuvieras alguna experiencia en esta área. Yo no quise decir ese tipo de experiencia. No me refiero a que no sea virgen, aunque, por supuesto, tampoco tengo esa experiencia. Mientras Kohou se burlaba de ella para ocultar su propia vergüenza, todo el cuerpo de Chizuri se sonrojó intensamente cuando se dio cuenta de lo que había confesado. Con ojos tímidos y húmedos, puso sus manos alrededor del cuello de Kohou. Me muere. Fuiste tú quien habló, maldita sea. Kohou dejó escapar un grito reprimido mientras Chizuri le retorcía el cuello con fervor. Un momento después, Kohou, palidecido por la dificultad para respirar y la pérdida de sangre, sintió gotas cálidas caer sobre su mejilla. De repente, se dio cuenta de que la fuerza había desaparecido de ambas manos de Chizuri. Su expresión firme se había contorsionado en un rostro débil y tímido apropiado para una chica de su edad. Un torrente de lágrimas corrió por sus mejillas, cayendo sobre Kohou como lluvia. Por favor, no tengo nada más que pueda ofrecerte. La voz de Chizuri tembló mientras sollozaba. Esto es culpa nuestra. Sé que es egoísta por mi parte decirlo después de involucrarte en los problemas de Gisela e Hiroise. Pero por favor, préstanos un poco más de tu fuerza. La chica dejó caer la cabeza frágilmente. Kohou la miró en silencio. Su pelo blanco, sin rastro de ningún otro color. Su piel, blanca como la nieve. Incluso con su rostro contorsionado y húmedo por las lágrimas, Chizuri era una chica realmente atractiva. Su belleza no estaba en su apariencia, sino en su alma. No era por su propio bien que buscaba la ayuda de Kohou, sino por los 6.000 isleños cautivos de Hiroise. Incluso si pensaba en sí misma como una falsa paladín, nunca había dejado de actuar como tal. Su obstinada e incómoda forma de vida se superpuso un poco con la imagen de la otra observadora de Kohou. Mezclando una sonrisa de dolor con una exhalación, suavemente estiró sus manos hacia ella y luego. ¡Ah! Chizuri dejó escapar un grito mientras todo su cuerpo se contraía y se ponía rígido. Las manos izquierda y derecha de Kohou estaban tocando cada uno de los cuernos de Chizuri. ¿Dónde crees que estás tocando? Yo tenía razón. Estos cuernos son realmente bonitos. Son suaves al tacto, como si se mezclaran con la punta de mis dedos, dijo Kohou mientras acariciaba los cuernos de Chizuri con sus dedos. Pensó que su reacción fue bastante dramática. Aparentemente, sus cuernos no eran simplemente parte de sus huesos, sino órganos sensibles, como el colmillo de un narval. Esos son órganos sensoriales que detectan auras y energía demoníaca. No los toques tan firmemente Kohou acarició los cuernos de Chizuri con más suavidad esta vez. Chizuri se mordió el labio mientras soportaba la estimulación, las cosquillas mezcladas con lo desagradable. Su respiración se volvió superficial, acelerada a medida que sus mejillas sonrojadas empezaban a sudar. Finalmente, con su fuerza aparentemente agotada, se desplomó contra Kohou. Tal vez me excedí, reflexionó Kohou, dándose cuenta de que todo su cuerpo estaba temblando. Afortunadamente, no había señales de que Chizuri hubiera perdido el conocimiento. Peinando su cabello blanco hacia arriba, Kohou sonrió poderosamente mientras le susurraba directamente al oído. No digas cosas tontas como, préstame tu fuerza, después de todo esto, líder de escuadrón.
Ambos estábamos envueltos en esto hace mucho tiempo. Enviemos a esa instructora de mierda a volar y salvemos a todos. Y Meraji y toda la gente de la isla Onrai. Sí. Sisuri asintió débilmente. Kohou suavemente llevó sus labios a la zona más indefensa de su cuello. Sus colmillos desnudos y afilados perforaron su piel empapada de sudor, y la sangre fresca goteó. Gracias, Kohou. Kohou hundió sus colmillos en Sisuri, escuchando su voz, que ya no era coherente, hasta el final. Parte 5. Sisuri no había perdido el conocimiento durante ni siquiera 10 minutos. Al darse cuenta de que todavía estaba descansando sobre Kohou, se apresuró a saltar y recoger la túnica que ella misma se había quitado. Kohou ya había terminado de regenerar el corazón que Rui había volado en pedazos. La herida de Sekkarou también había desaparecido. Al confirmar esto, Sisuri dejó escapar un suspiro de alivio. Creo que lo entiendes, pero ni una palabra de esto a nadie. Apartando los ojos, esas fueron las primeras palabras que le dijo a Kohou. ¿Te refieres a antes? Si te refieres a si eres virgen o no. Me refiero a la actividad vampírica en la que tú y yo participamos. Sisuri le gritó enojada a Kohou con suficiente fuerza, parecía lista para morderle la cabeza. Oh. Él se encogió de hombros lentamente. No lo diré. Por cierto, Kazuko, tu ropa interior es sorprendentemente linda. Yo, te mataré. Sisuri escondió el sujetador con volantes visible desde su cuello abierto mientras ponía una mano en su espada. Espera, cálmate, idiota. Sintiendo su sed de sangre, Kohou saltó hacia atrás. En ese instante, algo cayó del bolsillo de su uniforme. Era un dispositivo electrónico lo suficientemente pequeño como para caber en una palma. ¿Qué es esto? Sisuri mantuvo su espada desenvainada mientras sus ojos descansaban sobre la máquina. Era un rectángulo con esquinas redondeadas que recordaba a un borrador grande, un silbato de pánico de plástico. Ahora que lo pienso, esa instructora de mierda me dio esto, ¿no es así? Kohou hizo una mueca mientras tomaba el silbato de pánico y lo miraba. No es que no tuviera sospechas. ¿Cómo pudieron Sisuri y Kakou rastrear a Kohou con tanta precisión después de que regresó a la isla Itogami? ¿Cómo habían determinado Rui y los demás la ubicación de Kohou dentro de la selva tropical? Quizás eso no sea un silbato de pánico sino un dispositivo de rastreo. Esa bastarda de nuevo. Kohou arrojó el silbato de pánico al suelo y procedió a aplastarlo violentamente bajo sus pies. La caja de plástico barata se aplastó con facilidad, esparciendo sus componentes internos por todas partes. Así que deben haberse dado cuenta de que huimos aquí hace mucho tiempo. Deberíamos irnos, y... rápido. No. Desafortunadamente, es demasiado tarde para eso, dijo Sisuri mientras miraba a través de una grieta en una pared podrida. Al entrar en la base convertida en cabaña abandonada, Kohou, sin saberlo, dejó escapar un suspiro. Innumerables siluetas humanoides estaban paradas en el suelo rocoso alrededor de la base. La mayoría de los guardias contratados por la corporación fueron elegidos como guarnición en la isla Onrai. Kohou vio caras reconocibles de un lado a otro. Probablemente eran el equipo de búsqueda de Carceri del colegio. Se siente como si toda la población de la isla Onrai estuviera ahora en el Carceri. Kohou levantó la voz molesto. No tenía ninguna duda de que Kakou, juzgando que los larvas no iban a hacer el trabajo, los había instigado a atacar. De hecho, sus medios eran muy efectivos. Los Kenjus demasiado poderosos del cuarto progenitor eran en gran parte inútiles en combate contra seres humanos. Kohou podría haber estado bien quemando los larvas, pero no podía evitar dudar en hacer lo mismo contra seres humanos vivos. El hecho de que estuvieran siendo controlados lo hacía dudar más. No puedes convertirte en niebla y escapar como antes. Sisuri miró a Kohou mientras hacía la pregunta. Frente a sus ojos llenos de expectación, Kohou hizo una leve mueca. Ah. Sobre eso, puedo hacer eso, pero si terminaremos exactamente como empezamos es un poco dudoso, ¿sabes? Incluso sin eso, el espacio aquí es algo inestable. Me involucraste en una habilidad tan arriesgada. Sisuri miró a Kohou horrorizada. Torpemente apartó la mirada. Si usaba la transformación de niebla allí, era seguro que los asaltantes afuera quedarían atrapados en él. Si fueran solo Kohou y Sisuri, está bien, pero no creía que el Kenju restauraría a las personas con enemistad hacia Kohou, su anfitrión, a sus formas originales. Después de todo, la destrucción indiscriminada y la matanza eran la verdadera naturaleza de los Kenjus del cuarto progenitor. Dicho esto, si no hacían nada, la situación solo empeoraría. Los asaltantes ya habían terminado de rodear la base. Incluso si intentaran abrirse paso, se requería algún tipo de disparador. Esto se está poniendo bastante mal. Aquí y allá, Kohou podía ver personas con lanzacohetes, ametralladoras y otras armas pesadas entre los asaltantes. Si eran bañados en fuego concentrado, Kohou no confiaba en poder proteger a Sisuri, o incluso a sí mismo. Mierda.
Kohou resolvió convocar a un Kenju, hundirse o nadar. Prácticamente en el mismo momento, Chizuri entrecerró los ojos, dándose cuenta de que algo estaba mal. Por encima de las cabezas de los asaltantes que rodeaban la base, varios proyectiles volaron, esparciendo humo blanco. Eran rondas de humo de un tanque, que, envueltos por el humo y aparentemente aturdidos, los movimientos de los asaltantes se detuvieron. Kohou conocía esta escena, como si de repente se hubieran despertado de un sueño. Había visto la misma expresión en el rostro de Chizuri cuando se despertó libre del hechizo del nano Shikigami en la sala de la clínica. Kohou. Mira. Girando sus ojos en la dirección que señaló Chizuri, Kohou dejó escapar una pequeña voz. Se dio cuenta de que se acercaba un tanque robot carmesí que esparcía rondas de humo mientras lo hacía. Señor novio. Kazuko Dono. Podían oír la voz de Lidiane, alterada para sonar profunda y gutural, procedente de los altavoces externos. El tanque robot que se asemejaba a una tortuga, movía hábilmente sus 4 patas, corriendo por terreno rocoso con sorprendente velocidad. También contemplaron la imagen de Asahi elegantemente sentada de lado sobre su espalda. Los agresores, en su estado de aturdimiento, no hicieron ningún movimiento para obstaculizar el paso de las chicas. El tiempo requerido para que el tanque robot llegara a la posición de Kohou y Chizuri no fue tan largo. Así que ambos están a salvo. Parecería que lo hemos logrado a tiempo. Las articulaciones crujieron rígidamente cuando el tanque carmesí se detuvo. Así que ustedes dos también fueron arrojados aquí. Kohou todavía estaba rígido y estupefacto cuando de alguna manera abrió la boca. Parecía que la puerta que Kako había forzado para abrir en la sala de la clínica había envuelto a Asahi y Lidiane, con tanque y todo. En efecto. Te hemos estado buscando por todas partes. Aunque debo decir que esta isla Onrai es un lugar de gran belleza natural. Lamento preocuparme por ti cuando pasabas el tiempo en una isla de clima tropical como esta. Supongo que tienes algunos recuerdos realmente jugosos de este lugar. Asahi miró con los ojos entrecerrados como si Chizuri estaba de pie tan cerca de Kohou. Tenía una sonrisa artificial en su rostro mientras planteaba la pregunta, como si en realidad no estuviera sonriendo en absoluto. La expresión de Kohou se contrajo en una amarga. Con un demonio. ¿Cuántas veces crees que morí aquí? Tuve que hacer ejercicios que no tenían sentido, tenía una chica quisquillosa criticando todo lo que hacía. No fue nada divertido. Este no es el momento de hablar de tales cosas. Más importante aún, ¿qué era ese humo hace un momento? Chizuri planteó la pregunta para silenciar la trivial discusión verbal que había comenzado entre Kohou y Asahi. Es Kohou arqueó una ceja ante la explicación demasiado cortante de Lidiane. Anti-nanos Ikigami son nanos Ikigami que anulan a otros nanos Ikigami. Después de difundir un cierto número de ellos, se dedican a la autopropagación. Hemos calculado que en mediodía, todos los nanos Ikigamis originales de este mundo serán anulados. Como las se aniquilarán automáticamente si sus presas nanos Ikigamis no están presentes, no debes preocuparte por los efectos secundarios. Realmente no lo entiendo, pero suena como el enemigo mortal de un nano Ikigami. Kohou asintió, habiendo entendido la esencia. Así que el aluvión de humo que Lidiane había usado en la sala de la clínica realmente había anulado el nano Shikigami, evitando que a Kohou y Chizuri les lavaran el cerebro. Pero, explicó Asahi, liberar a los residentes de la isla Onrai del nano Shikigami no los rescata de la isla. Al final, los nanos Shikigami no son más que un sistema de apoyo, separado de la magia que creó el mundo barrera. Kohou lo había asumido. Lo que significa que al final, tengo que golpear al creador del mundo barrera en persona. Si ese es el caso, el próximo quizás sea mi turno. Kohou y Chizuri escucharon una voz desde atrás y el aire pareció brillar como un espejismo. Apareciendo allí, había un caballero azul sin rostro que llevaba a una chica de pelo corto. Yuma. Tú también estás a salvo. Cuando Yuma se dejó caer de los brazos del caballero azul, ella y Kohou se saludaron chocando los 5. A excepción de Yukina, todas las personas presentes en la sala de la clínica habían sido confirmadas sanas y salvas. Es gracias al adelgazamiento de la densidad de nanos Ikigami que reduce el poder de la influencia del creador. En este punto, puedo moverme libremente por este mundo hasta cierto punto solo a través de mi propio poder. Tu destino es el estrato en el fondo de este laberinto subterráneo, ¿verdad? Puedes transportarnos allí. Hasta la entrada. Probablemente. Yuma miró al sorprendido Kohou, mostrando una sonrisa con una punzada de orgullo. Kohou y Chizuri intercambiaron una mirada, ambos asintieron el uno al otro. Lo siento, pero nosotros dos saldremos de aquí antes que tú, dijo Asahi, manteniendo las cosas realistas. Si este mundo va a colapsar, necesitamos al menos estar algo preparados en el mundo real, ¿verdad? Si el nano Shikigami deja de funcionar por completo, una barrera a gran escala como esta no aguantará por mucho tiempo. Y la batería de Isamaru se acerca a su límite. La isla Onrai pronto colapsaría. Magatoki Kakou lo había reconocido.
El efecto del nano-shikigami anti-nano-shikigami solo estaba acelerando ese proceso por el más mínimo margen. Para ser franco, ni siquiera Kohou y los demás sabían lo que sucedería cuando la isla Onrai colapsará, pero si 6.000 personas fueran arrojadas repentinamente al mundo real, seguramente se necesitaría emplear algún tipo de contramedidas de antemano. No hacerlo resultaría en una enorme tragedia. Ahora que habían terminado de difundir la AN, a Asahi y Lidiane no les quedaba nada que hacer en ese mundo. Entendido. Ustedes dos, regresen primero. Lo siento por eso. De hecho, todos volverán pronto, ¿de acuerdo? Por favor, transmita nuestros mejores saludos a la guerrera chamán Dono. Déjamelo a mí, dijo Kohou, mostrando un gesto de asentimiento a Asahi y Lidiane, quienes de alguna manera parecían preocupadas mientras hablaban. Asahi, que tenía una expresión preocupada flotando sobre ella aún así, jadeó y levantó la cara, casi como si de repente hubiera recordado algo. Más importante aún, Kohou. No creas que puedes beber la sangre de Yuma y Kasugaya-san solo porque Imeraji y yo no estamos cerca, ¿entendido? Maldito indecente. Kedem. No voy a beber más sangre, caramba. Más. Yuma, por favor. Kohou juntó sus manos con las de Yuma antes de que Asahi pudiera decir aún más cosas innecesarias. Bueno, está bien. Yuma forzó una sonrisa, ordenando a su guardián que abriera la puerta. Asahi todavía estaba frente a Kohou, tratando de decirle algo, pero fue tragada por el agujero brillante perforado en el aire. Inmediatamente desapareció de la vista y regresó a la isla Itogami. Tus amigos son buenas personas, dijo Shizuri, sonriendo. Al ver a Asahi y Lidiane desaparecer junto con el alboroto, Shizuri sonrió con aparente diversión mientras hablaba. Me pregunto sobre eso, murmuró Kohou, encogiéndose de hombros, su rostro cansado. Creo que ellos también se convertirán en tus amigos, tan pronto como regresemos a ese mundo. Eso sería espléndido. Kohou pensó que sonaba muy sola. Miró hacia atrás con una mirada inquisitiva. Mientras bajaba la cabeza, él no pudo leer sus verdaderos pensamientos. Yuma observó en silencio a Kohou y Shizuri permanecer así por un breve tiempo. Vamos, Kohou. La verdad aguarda, dijo suavemente Yuma después de un rato. Con eso, abrió la puerta a las profundidades del carceri. Parte 6. Una vez que el chico que se hacía llamar Rei se había ido de la iglesia, Yukina estaba completamente sola, de pie en el lugar. Podía adivinar vagamente la razón por la que el núcleo del mundo barrera apodado Isla Onrai era una iglesia. Esto se debió a que la iglesia era una escena de los recuerdos del creador de la Isla Onrai. La escultura religiosa de la iglesia se parecía mucho a la de la iglesia ortodoxa de Lotaringia. Las pequeñas diferencias en el diseño se debían sin duda a que las imágenes eran las de la facción herética conocida como Gisela. En otras palabras, el creador de la Isla Onrai estaba relacionado de alguna manera con Gisela. Sin decir una palabra, Yukina se acercó a la caja de madera que descansaba sobre el altar. El cadáver de una mujer había sido colocado dentro de la caja. Yukina no reconoció el rostro de la mujer, aún hermosa en su eterno sueño. Era una mujer joven de unos 20 años. Llevaba una bata blanca y una toca de monja sobre su cabello. El cabello que se asomaba por los huecos estaba muy corto y era negro. Además, la mujer sostenía contra su pecho solo la vaina de una espada larga. La vaina, más ancha que la de una espada normal, sin duda fue construida para acomodar una hoja especial ondulante. Cuando leyó los caracteres cosidos para adornar la parte de atrás de la tela de su cabello, Yukina se puso seria. Kasugaya. Sinako. No podía sentir la presencia del alma de la mujer en descomposición pero hermosa. Seguramente estaba muerta. Esto demostraba que no era posible que ella hubiera sido la creadora de la Isla Onrai. Solo quedaba una persona en la Isla Onrai que estaba conectada con Gisela. En ese instante, Yukina entendió todo el secreto que la Isla Onrai mantenía oculta. Apretó su lanza plateada, cautiva de una tristeza que no tenía a dónde ir. Fue el siguiente momento en que la energía demoníaca explosiva brotó fuera de la iglesia, sacudiendo la Isla Onrai. Este era el poder de la separación, que podría desgarrar el mundo mismo en dos. Esta era la energía demoníaca de un Kenju del cuarto progenitor. Adelante, Minelauba Iris. La enorme valquiria convocada por Kohou estrelló su espada de luz del color del arco iris contra la barrera en el quinto estrato de los carceri. La gruesa barrera parecida a un escudo se hizo añicos con ese único golpe. Las réplicas de ese golpe cortante hicieron temblar ferozmente a todo el carceri, haciendo que las paredes y los pilares que apuntalan el quinto estrato se derrumbaran. Temerosos de verse atrapados en un derrumbe, Kohou y los demás se apresuraron a avanzar aún más. Shizuri miró hacia el túnel que se derrumbaba detrás de ellos mientras hablaba con un tono de voz sobrio. Nunca me había imaginado que estaría entrando en la parte más profunda del carceri de una manera como esta.
Parecía finalmente acostumbrada a la destrucción masiva provocada por los Kenjus de Kojou. Su voz no era ni enfadada ni exasperada, teñida solo con un aire de resignación. El área delante, la caverna sellada por el escudo, se convirtió en una cámara de piedra. De ninguna manera era amplio. A pesar de eso, la visión de Kojou se volvió borrosa en los bordes, por lo que no estaba claro a simple vista que tan lejos tenían que llegar todavía. La cámara era así de extraña. Kojou había escuchado que el interior del escudo era un nido de debris, pero no había ninguno presente. El centro del espacio abierto contenía solo una estructura, un pequeño edificio parecido a una iglesia. Parecía que este era el punto final del Carceri. «Carceri», murmuró Yuma. La forma sombría en que habló hizo que Kojou y Sisuri se giraran hacia ella. La palabra Carceri significa cárcel en italiano. Cárcel. Kojou y Sisuri se miraron a la cara. Si realmente hubiera habido un nido de debris en ese lugar, ninguno habría cuestionado el término. Un término para cárcel, que significa una jaula para debris, se habría sentido completamente apropiado. Sin embargo, no hubo debris. Si estaban puramente bajo el control de Magatoki Kakou, eso era natural. Entonces, ¿quién estaba cautivo en esa cárcel? Una voz que parecía tener una risa sarcástica mezclada proporcionó la respuesta a la pregunta de Kojou. Así es. Y la persona dentro de esa prisión es un criminal. Una bruja con un vestido negro como si estuviera de luto emergió, aparentemente fundiéndose en la visión borrosa de Kojou. Era Magatoki Kakou. Instructora Magatoki. Sisuri instantáneamente puso su mano en la empuñadura de su espada. Mientras se ponía en guardia, Kakou entrecerró los ojos y miró hacia atrás con diversión. No me importa si me llamas Kako-chan. Oh, cállate, instructora de mierda. Kojou gritó, enfatizando su vil insulto hacia ella. Así que tú eres el que lo controla todo, los larvas y los debris y toda la gente de la isla Onrai, apuesto a que tú también eres quien envió a Miyazumi y Amase tras nosotros. Él miró fijamente a los ojos a Kakou todo el tiempo. Mediante la dispersión de nanos Ikigamis, había robado los recuerdos de los isleños y les había hecho internalizar los medios para manipular sus sentidos. Si el propósito era mantener la barrera, tal función no era necesaria. En otras palabras, los nanos Ikigamis no existían para construir la isla Onrai, pero habían sido llevados a la isla para secuestrarla. La isla Onrai es un lugar mucho más pequeño, una reproducción del paisaje de Hiroise, un pequeño mundo pacífico, ¿no es así? Los larvas y los debris no existían aquí. Ustedes lo tomaron, convirtiéndolo en un lugar aterrador con el Colegio de Artes Mágicas y el laberinto subterráneo, ¿verdad? Para eso me contrató mi patrocinador. Dijo Kakou sin un ápice de culpa. Por sus palabras, Kojou sabía que su deducción era correcta. Patrocinador. Sí. La magia conocida como barrera penitenciaria es muy conveniente. No importa cuánto mates o destruyas, puedes reconstruirlo una y otra vez. Kakou levantó lánguidamente su cabello rubio sucio. Gracias a eso, fue fácil cumplir con la solicitud de mi patrocinador. Su respuesta a las preguntas de Kojou con tanta cortesía no era una acción inspirada por un espíritu amable. Habló porque saber la verdad lastimaría aún más a Kojou y los demás. La petición era para infundirte desesperación. ¿Cómo se sintió tener a sus compañeros muriendo ante sus ojos una y otra vez? ¿Qué acabas de decir? Kojou dejó escapar un gruñido. En el fondo de su mente surgieron las visiones de Rui y Okurayama perdiendo sus vidas justo antes que él. Incluso si fueran las muertes virtuales de personas que regresarían con magia, su miedo y dolor eran reales. Si esas cosas se habían arreglado únicamente para infundir desesperación en Kojou, era una forma demasiado cruel y despiadada de hacerlo. Kakou, por su parte, sonrió tranquilamente mientras miraba al conflictuado Kojou. Quizás no recuerdes esto, pero no perdiste a tus camaradas una o dos veces. Los conociste durante 3 meses como mínimo, medio año como máximo, los camaradas que tanto tiempo has pasado conociendo te han sido arrebatados, una y otra vez. Esa sensación de pérdida, esa desesperación, está grabada en lo más profundo de tu alma, convirtiéndose en odio hacia el mundo mismo. Para eso, es que estabas, usando la isla Onrai. Kojou miró a Kakou mientras apretaba los puños. La energía demoníaca que no pudo evitar se convirtió en un rayo que envolvió toda el área. Rui. Juno. Cuando la energía de Kojou goteó, Sisuri respiró a su lado. De la niebla que cubría el área abierta emergieron los exmiembros del escuadrón Kasugaya, aparentemente a disposición de Kako. Rui no llevaba su rifle de francotirador, sino pistolas gemelas para el combate cuerpo a cuerpo. Por su parte, Juno ya estaba usando sus guantes blindados. Sus ojos sin emociones miraron a Kojou y Sisuri como si fueran enemigos. Una hermosa expresión, Kasugaya Sisuri Castiella. Al ver cómo el paladín retrocedía inconscientemente, Kakou asintió, llena de satisfacción. Entonces, Kakou convocó a su tercer sirviente a ese lugar. Era una figura de baja estatura, todo su cuerpo envuelto por una túnica negra.
Este era el enemigo de identidad desconocida que había llevado a Kohou y los demás a un rincón en el carceri. Su mano agarró la empuñadura de una sola espada larga que aún estaba en su vaina. Desafortunadamente, la isla Onrai ha llegado a sus límites. Por lo tanto, te concederé la desesperación por última vez, la desesperación conocida como la verdad, o eso dicen, dijo ella con una risita. La figura de la túnica desenvainó su espada. Desde la empuñadura, una hoja carmesí surgió como una llama ondulante. Sisuri apenas logró bloquear la onda de choque desatada por ella con su propia espada. Incapaz de amortiguar completamente el golpe, Sisuri se tambaleó hacia atrás. Ese ataque. Eso es imposible. Es la liberación de energía demoníaca de Howlis. La voz de Sisuri tembló porque todavía estaba preparada para bloquear los ataques. La figura de la túnica empuñaba una espada larga carmesí que era exactamente igual a la de Sisuri hasta el más mínimo detalle. Su habilidad, de devorar la energía demoníaca de los oponentes que cortaba, usándola para aumentar su propio poder, también era la misma. Esta era, sin lugar a dudas, Howlis. El poseedor del nuevo Howlis se quitó la túnica de color negro. Apareciendo desde debajo había una chica con rasgos idénticos a los de Sisuri. Tenía cabello blanco y ojos azules, y cuernos color jade que sobresalían de los lados de su cabeza. La única diferencia era la ropa negra. Era como mirar un espejo, Sisuri ni siquiera pudo levantar la voz mientras miraba a su otra yo. Permítanme presentarles al creador de la isla Onrai, la verdadera Kazugaya Sisuri Castiella. Kaku caminaba detrás de Sisuri vestida de negro mientras hablaba. La verdadera yo. No Sinako. El creador de la isla Onrai soy yo. Los ojos de Sisuri vacilaron de miedo. La Sisuri de negro miró sus ojos sin ninguna emoción en los suyos. Kohou y Yuma observaron en silencio mientras las Sisuri se enfrentaban entre sí. Kaku arqueó una ceja con una mirada inquisitiva. ¿No te sorprende, Eketsuki Kohou? Ya veo, debes haberte dado cuenta. Había olvidado que eres un alumno de Minamiya Natsuki. Los hombros de Kaku cayeron con un aire de decepción. Kohou no respondió. Las palabras de Kaku eran, mitad correctas. La magia de la barrera penitenciaria empleada por Minamiya Natsuki, la construcción de otro reino dentro de su propio sueño, era extremadamente especializada. La misma naturaleza de la magia significaba que la propia Natsuki tenía que permanecer durmiendo dentro de la barrera. En otras palabras, la Natsuki que Kohou y otros veían en su realidad diaria era un doble que había construido mediante el uso de la magia. La isla Onrai se había construido utilizando la misma variedad de magia que la barrera penitenciaria. No era extraño que el creador de la isla Onrai pudiera haber estado controlando a un doble de la misma manera que Natsuki. Kohou se había dado cuenta de lo que Sisuri era realmente cuando bebió su sangre en el puesto de observación. Yuma y Natsuki, como brujas, bien podrían haberse dado cuenta en una etapa mucho más temprana. Incluso si ella era una muñeca producida con energía demoníaca, siempre que hubiera sangre real fluyendo por sus venas para transmitir su fuerza vital, no había ningún obstáculo para la actividad vampírica en absoluto. Por eso, la propia Sisuri no se había dado cuenta de cuando había bebido su sangre. No se había dado cuenta de que ella misma era el doble del creador. Una barrera penitenciaria es literalmente un sueño creado por su creador dormido. Eres un personaje que aparece dentro de ese sueño. Eres una falsa paladín, tu misma existencia es un fraude. Kaku continuó, burlándose visiblemente de Sisuri. La Sisuri de negro balanceó su propia espada hacia su copia. No eres solo tú quien es un fraude. Amase Yuno, Miyazumi Rui, todas las personas que residen en la isla Onrai, son espíritus. Sisuri bloqueó el ataque de la Sisuri de negro, el creador, con su espada, pero hizo un sonido agudo y metálico cuando se partió en la base. Aún apretando su espada rota, Sisuri tropezó hacia atrás. La vitalidad se había desvanecido de su rostro, sus ojos azules estaban desenfocados. No podías aceptar el hecho de que Gisela, que Kazugaya Shinako, no hubiera podido proteger a los evacuados de Hiroise. Es por eso que construiste un nuevo santuario demoníaco propio, usando la energía demoníaca de las 4 bestias sagradas acumuladas dentro de Howlis, ¿verdad? La creadora apuntó su espada a Sisuri ya que esta última perdió toda voluntad de luchar. Kohou conocía el color que desprendía esa espada. Era el mismo resplandor maligno que una vez cubrió todo el cielo de la isla Itogami, y también el santuario demoníaco de Hiroise. Era del color de las rosas del tártaro en flor. Aquí en la isla Onrai, querías que Aketsuki Kohou estuviera a tu lado hasta el final, pero no habrá más de eso. Kazugaya Sisuri Castiella será asesinada por su verdadera yo. Las palabras de Kaku, aparentemente para acentuar su miedo, hicieron que Sisuri negara débilmente con la cabeza. Lo que apareció en sus ojos fue desesperación. Sabía que el mundo en el que había creído era una construcción, y que ella misma era un fraude, y la verdad la apuñaló en el estómago. Como prueba, su verdadero yo estaba ante sus propios ojos. Nadie podía mantener la cordura en tales condiciones. Con los movimientos de Sisuri detenidos, Rui giró silenciosamente los cañones de su arma hacia ella.
Alineando su puntería con el pecho indefenso de Chizuri, apretó el gatillo. Las balas explotaron con un rugido, pero algo las desvió antes de que pudieran alcanzar a Chizuri. Un enorme cristal de diamante apareció justo frente a sus ojos. Como si fuera a permitirlo. Kohou saltó hacia Rui, cuyas pistolas escupieron fuego de manera consecutiva. Cada disparo fue impedido por los diminutos cristales de diamante que Kohou llevaba como una armadura sobre todo su cuerpo. El puño de Kohou se conectó con la barbilla de Rui, enviándolo a volar hacia atrás. Fue precisamente porque el oponente era su amigo que Kohou no se había retenido. Conocía la verdadera fuerza de Rui mejor que nadie. Si su ataque sorpresa inicial había fallado, la habilidad de Kohou era insuficiente para derrotar a Rui sin lesiones. Ciertamente lo recuerdo claramente. La desesperación de perder a personas cercanas a mí, pero... Cuando Kohou aterrizó, Juno lanzó una poderosa patada giratoria hacia él. Su patada, aumentada por sus botas, fue bloqueada por los brazos cruzados de Kohou. No se olvidó de dar un paso más para acercarse a Juno y deslizarse más allá del punto de impacto. Fue la propia Juno quien le había enseñado eso una y otra vez en el entrenamiento. La desesperación no es lo único que me enseñó la isla Onrai. Gracias a eso, pude conocer a estas personas, a quienes no habría conocido de otra manera en mi vida normal. El entrenamiento de mago de ataque también fue una experiencia nueva e interesante. Kohou sonrió ferozmente, una escena que Chizuri miró con asombro. Oh, vamos, pensó Kohou, exasperado por dentro. Si Rui y Juno estuvieran en plena forma, eso sería otra cosa, pero no había razón para que Kohou perdiera contra ellos mientras simplemente estaban siendo controlados. Incluso si sucedía dentro de un sueño, el tiempo que había pasado con ellos era lo suficientemente real para él. Juno giró en el aire, pero atacó con sus dos palmas. Era una maniobra engañosa y contundente que era la especialidad de Juno, puño número 4 del Rey León, estrella con garras. Yo también conozco ese movimiento. No subestimes al novato del escuadrón Kazugaya. Kohou aplastó el ataque de Juno con un puño infundido de energía demoníaca. Golpeado contra el suelo, el pequeño cuerpo de Juno rebotó. Kohou. Chizuri se puso rígida en estado de shock. Sin duda, ella nunca había soñado que Kohou pudiera abrumar a Rui y Juno hasta ese punto. Caray, dijo en voz baja, exhalando mientras se giraba hacia Chizuri, quien seguía de pie aturdida. Y basta con esa mirada triste en tu rostro. Unia. Cuando Kohou agarró sus cuernos, Chizuri enderezó su espalda y dejó escapar un grito que sonaba tonto. Tal vez tu cuerpo sea un fraude, hecho de energía demoníaca, pero eso no significa que quien eres por dentro también sea un fraude, maldita sea. Para mí, eres la verdadera Kazuko, y no dejaré que nadie me diga lo contrario. ¿Quién puede decir que la personalidad que vive su corazón dentro de un sueño es el fraude, y el que mira el sueño es el real? Manteniendo ambas manos en los cuernos de Chizuri, Kohou miró a la cara de Chizuri. Sus ojos, previamente aturdidos, habían recuperado su vitalidad. Deberías enorgullecerte más de un sueño construido para salvar a otras personas. Y quien intente usar lo que hiciste para causarte estúpida desesperación o lo que sea, lo aplastaré. Kohou apartó las manos de Chizuri. Sin embargo, Chizuri no se tambaleó. Ella se paró firmemente sobre sus propias dos piernas, mirando al creador que era su propio creador. Rió Yuma, observando pasivamente, dejando escapar una risita llena de satisfacción. Quizás Chizuri se reconoció a sí misma, habiendo perdido una vez su propio camino solo para ser sermoneada de manera similar por Kohou. Se dio la vuelta y miró a Kako. Curvó las comisuras de los labios en una sonrisa impetuosa, mostrando sus colmillos. Ahora, comencemos este espectáculo, instructora de mierda. De aquí en adelante, esta es mi pelea. El rostro de Kako se crispó cuando la mirada de Kohou pareció atravesarla. El cambio tomó solo un instante. Sin embargo, en ese mismo segundo, la bruja del crepúsculo había perdido la compostura de manera tangible. Notablemente avergonzada de eso, Kako activó un hechizo a gran escala. De una puerta enorme, engendró debris, vagabundos de los Carceri, Kenju sin anfitrión. Pero un destello plateado derribó a esos malévolos monstruos. No habían sido destruidos, se habían disipado. La energía demoníaca que había dado vida a los debris se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí para empezar. En realidad, el destello que derribó a los debris era una chica pequeña empuñando una lanza plateada. No, senpai. Esta es nuestra pelea. Imeraji Yukina, emergiendo de la niebla blanca, estaba rodeada de una aura serena mientras miraba con severidad a Kako. Parte 7, Imeraji, lo siento, llego tarde. Con los ojos fijos en ella, Kohou habló brevemente, sin rodeos y sin una disculpa real. Sí. Yo también me retrasé. La respuesta de Yukina también fue breve. Su voz parecía proclamar que vio con precisión cuánto había sido herido Kohou y cuánto se había esforzado repetidamente más allá de la razón para llegar a ese lugar. La pareja se entendió sin necesidad de palabras.
Eso dejó a Yuma con una sonrisa afligida y a Sisuri estupefacta, o tal vez fue una expresión exasperada que se alzó sobre ella. Esta vez, yo misma estoy un poco enojada. Yukina dirigió una mirada glacial hacia Kako. Kako hizo una mueca como si quisiera chasquear la lengua. Parecía tener una buena idea de por qué Yukina estaría tan molesta. Sin previo aviso, Yukina blandió su lanza hacia el espacio detrás de ella. Con un destello deslumbrante, el único arco que trazó Rasgó el aire brumoso que cubría la iglesia en el centro del espacio abierto. Este no era uno de los poderes de la lanza de Yukina. Las habilidades de Sekkarou eran anular la energía demoníaca y romper cualquier tipo de barrera. El poder de cortar el espacio mismo estaba completamente más allá de él. Sin embargo, este era un reino alternativo construido a partir de energía demoníaca. La capacidad de Sekkarou para anular la energía demoníaca era la misma que el poder de borrar el mundo mismo. Yo soy quien debería. Te llevaste a Akazuki-senpai sin mi conocimiento. Creaste desesperación artificial en un intento de lastimarlo. E incluso ahora, continúas engañando a Kasugaya-san. Cuando Yukina blandió su lanza, la niebla se iluminó y el mundo que escondía apareció a la vista. Este era el séptimo estrato del Carceri, la parte más profunda, que se dice que no ha sido visitada por nadie. Delante de la cámara de piedra había tierra cubierta de verde rebosante de flores. Sobre una suave pendiente, una gran multitud yacía con los ojos cerrados. Su número cegueramente cedía cómodamente las 5000 almas. Parecían muertos esperando ser enterrados, pero Kohou se dio cuenta de que tenían expresiones pacíficas. Simplemente estaban dormidos. Simplemente estaban soñando. Los residentes de la isla Onrai no son espíritus. Son como Kasugaya-san. Están aquí, en la parte más profunda de la isla Onrai, y continúan soñando. Habiendo terminado de destruir la barrera, Yukina clavó su lanza en el suelo. Kako se llevó la mano a la mejilla, molesta. Aún así, no hizo ningún esfuerzo por repudiar las palabras de Yukina. Para salvar a 6000 evacuados de la destrucción de Hiroise, Gisela había empleado el ritual barrera penitenciaria, transfiriendo a la gente al mundo barrera. Probablemente, Kasugaya Shinako fue quien preparó la barrera penitenciaria. Todo lo que Sisuri había hecho era seguir con la voluntad de Shinako, del conjurador, tomando el control de la energía demoníaca que mantenía esa barrera. Pero con la muerte de Shinako, Sisuri no pudo desbloquear el mundo barrera y liberar a las personas que estaban dentro. Y durante ese lapso de tiempo de 6 años, la isla Onrai había persistido, a la deriva en otro reino. Es decir, fue Magatoki Kakou, la bruja del crepúsculo, quien había localizado la isla Onrai y usó los nanos Ikigami para llevar a cabo sus propios objetivos. Lo que hizo Kasugaya-san no fue en vano. Salvó a los evacuados de Hiroise, como una paladín de Gisela. Una grieta recorrió la superficie del suelo a los pies de Yukina. La tierra de la isla Onrai tembló ferozmente. La propagación del antinano Ikigami difundido por Asahi y Lidiane, así como la destrucción de la barrera por Yukina, habían acelerado la destrucción de ese mundo. Solo había una condición adicional necesaria para liberar el mundo barrera, despertar a Sisuri, el creador. Así que esa fue la realidad desde el principio. Un suspiro salió de los labios de Sisuri. Gradualmente, se convirtió en risa. Era la voz de la Kasugaya Sisuri normal, tan seria como dominante, lo suficiente como para pensar que era completamente impertinente pero entrometida y de buen corazón hasta la médula. Incluso si está dentro de un sueño, soy yo misma. Finalmente me harté de seguir durmiendo. Ya es hora de despertarme con mis propias manos. Sisuri agarró fuertemente la empuñadura de su espada con ambas manos. La espada larga supuestamente rota en su base estaba envuelta en un resplandor carmesí que la devolvió a su estado anterior. En verdad, la isla Onrai era el sueño de su creador. En otras palabras, era un mundo donde la realidad era lo que Sisuri, una rama de su creador, quería que fuera. En ese momento, el poder del creador para influir en ese mundo fue superado por el de Sisuri. Dios. Parece que he fallado un poco. Realmente pensé que finalmente había obtenido un maravilloso laboratorio. Kako negó lánguidamente con la cabeza. Sus palabras no fueron una admisión de culpa hacia Kohou y los demás. Aunque lamentaba no haber renunciado mientras estaba por delante, seguramente no tenía la menor intención de cesar la resistencia y rendirse. Su uso de la palabra laboratorio dejó en claro su posición. Ella era una exoficial de LCO. Aparentemente, también se mantuvo fiel a los principios que aprendió de los hechiceros de LCO, que no había nada demasiado criminal o tabú si era por el bien de su propia investigación. Así que es todo para mí, o eso me gustaría decir,
pero parece que no me dejarán escapar. Sacando un grimorio de la nada, Kako lo abrió con una sonrisa insensible. Al mismo tiempo que Kako activó su magia, la energía demoníaca malévola brotó de la espada del creador, la Sisuri con ropa negra. Esta energía se convirtió en un vórtice sobre las cabezas de Kako y los demás, transformándose en una enorme bestia. Era un perro feroz de 3 cabezas de decenas de metros de largo. Era un debris de tono negro con llamas arremolinándose a su alrededor. Eso es un debris. ¿Qué es esta energía demoníaca? Al mirar al salvaje, feroz y negro sabueso, los ojos de Kohou se tornaron graves. Esta bestia fantasma estaba más allá de la escala de lo que una bruja podía convocar como familiar. Su vasta energía demoníaca rivalizaba con los kenjus de los propios progenitores. Además, Kohou sabía de seres que se parecían mucho a ellos. Ya veo. Los debris son en realidad los kenjus de Tartarus Labs. La exclamación de sorpresa de Kohou hizo que Kako sonriera y asintiera. Kako estaba invocando el poder de la energía demoníaca de las 4 bestias sagradas, que Kazugaya Shinako había sellado con Howlis a costa de su vida, y controlándolos como los llamados debris. Yuma habló mientras caminaba frente a Kohou. Este mundo está en la frontera del día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la realidad. Controlar esas cosas es su verdadero poder. Por eso la llaman la bruja que gobierna el crepúsculo. Detrás de ella, se levantó lentamente la forma de un caballero azul sin rostro. El deber de Yuma era cazar los restos de LCO. Capturar a Kako había sido su objetivo original. Correcto, bruja del azul. Kenju sin maestro y variedades de muertos vivientes son todos mis fieles sirvientes, ¿ves? Dijo Kako, disgustada. Sin duda se había dado cuenta de que Yuma, una bruja del mismo nivel que ella, había ordenado a su propio guardián que interfiriera con la manipulación espacial de Kako. A menos que y hasta que Kako derrotara a Yuma, ella no podía dejar la isla Onrai. El plan de Kako, huir mientras sus debris se volvían locos, ya había fracasado. Siendo ese el caso, la opción de Kako para su próxima acción se limitaba a una. Crepuscule. Es el nombre de su guardián. Kako convocó a su propio guardián. Todo su cuerpo estaba cubierto de niebla negra. Era un avatar del demonio contratado con la apariencia de un esqueleto. Agarrada en sus manos había una enorme guadaña que recordaba a la de un Grim Reaper. El monstruo, parecido a una criatura diabólica que aparecía durante el crepúsculo, se adaptaba bien a la bruja del crepúsculo. Kohou, te dejo la bestia convocada. Ella es mía. Yuma ordenó al caballero azul que atacara. Su espada que se balanceaba hacia abajo fue tragada por el aire, con solo la hoja sobresaliendo del aire en la espalda de Kako. Fue un ataque sorpresa usando manipulación espacial. Incluso un maestro no podía verlo venir, sin embargo, Kako evadió el golpe con una increíble velocidad de reacción. El golpe de guadaña gigante desatado por Crepuscule fue a su vez apenas bloqueado por el caballero azul. Cuando el caballero azul perdió el equilibrio, el guardián de Kako agregó otro ataque feroz. Sekkarou. Con el guardián de Yuma acorralado en una esquina, Yukina brindó su apoyo, atacando al guardián de Kako desde el flanco. Sin embargo, el Grim Reaper fácilmente paró a un lado incluso esto, cortando hacia Yukina a su vez. Yukina se defendió de ese ataque, moviéndose como si supiera que venía de antemano. La habilidad especial de los guerreros chamán de la organización Rey León era mirar un breve momento hacia el futuro. Incluso con esa habilidad de visión espiritual, no podía seguir la pista del guardián de Kako. El equipo de Yukina y Yuma apenas se defendía de los ataques cortantes de Crepuscule, demasiado viciosos para que el ojo desnudo los pudiera rastrear. Por su parte, Kohou no pudo darse el lujo de brindarle su apoyo a la pareja. El debris de color negro se arrastraba por encima de los 6.000 evacuados que permanecían dormidos. Sin duda, la intención original de Kako era que los debris asaltaran a los evacuados, aprovechando la oportunidad para huir. Cortauri Succinum, Al-Naslminiem y Davi Cristallus, Kohou había convocado a los 3 kenjus relativamente adecuados para defenderse de los debris, pero aún así, hizo falta todo lo que tenía para evitar que los evacuados sufrieran daños. Gracias al fuego cruzado de llamas arrojado por las 3 cabezas de la criatura, no tenía ni idea de cómo contraatacar. Esos medios clandestinos se parecían mucho a Kako. Yuma-san. El libro que posee la bruja del crepúsculo es probablemente un grimorio de ritual de manipulación temporal. Yukina soportó los ataques de Grim Reaper mientras transmitía la información que había obtenido de The Blood. Ritual de manipulación temporal. Ya veo, ella se está acelerando a sí misma. La comprensión se elevó a los ojos de Yuma.
El guardián de Kakou se especializaba en manipular a los demás, por lo que no tenía por qué estar orientado al combate. La prueba estaba en el hecho de que su ataque unilateral no había logrado derrotar a Yuma y Yukina. Lo que convertía al guardián de Kakou en una amenaza era su velocidad abrumadora y, ahora que sabían que era el grimorio lo que lo concedía, idear una contramedida no era tan difícil. LeBlue. Junto con su guardián, Yuma desapareció de la vista, solo para aparecer sobre la cabeza de Kakou. Luego, balanceando un brazo hacia abajo, Yuma desató una onda de choque invisible. Fue un ataque sorpresa lanzado desde un punto ciego, pero el Grim Reaper de Kakou lo obstruyó fácilmente. ¿Un teletransporte y una onda de choque creada por la contorsión espacial? Es como una imitación barata de Minamiya Natsuki. ¿De verdad tienes la intención de capturarme con un poder prestado? Kakou le habló a Yuma en un tono de voz burlón. Yuma usó un segundo teletransporte para poner distancia entre ella y Kakou. A primera vista, el ataque de Yuma había sido completamente sin sentido, un gasto inútil de energía demoníaca. ¿Y entonces? No niego que es un poder prestado, pero estás equivocada, Magatoki Kakou. Yuma tocó el suelo con una mano a sus propios pies. La energía demoníaca corrió sobre la piedra, cambiando solo una parte de su superficie a un color diferente. Sobre ellos emergieron caracteres dispuestos en líneas meticulosas, texto grabado en un grimorio. La portadora original de mi poder no es Minamiya Shisou, es Tokoyoji Aya, Magatoki Kakou, y ya me dejaste ver tu grimorio. Las líneas de texto se materializaron por completo, enviando una poderosa oleada de energía demoníaca que se dispersó. Un supuesto grimorio era un objeto de poder que había acumulado su propia energía demoníaca a través de poderosos pensamientos de la gente durante largos meses y años. En circunstancias normales, la mera copia del texto no otorgaba el poder en sí mismo. Sin embargo, las líneas de texto que Yuma había escrito emitían una oleada igual al grimorio de Kakou. ¿Reproducción de grimorio? Ya veo, eres la hija de la bruja de Notaria después de todo. La expresión de Kakou se retorció de inquietud. La madre de Yuma, Tokoyoji Aya, apodada la bruja de Notaria, poseía el poder de reproducir cualquier grimorio de sus propios recuerdos. Mediante el uso de una copia del ritual de manipulación temporal, Yuma estaba cancelando la magia de Kakou. Esto devolvió al guardián de Kakou de su estado acelerado al flujo normal del tiempo. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa de León, te ruego. Sisi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji ga Negaita Tematsuru. Aprovechando esa oportunidad momentánea, Yukina bailó, sus labios tejiendo un cántico solemne. La energía ritual explosiva fluyó hacia su lanza plateada, amplificando aún más el ritual grabado en su interior. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Jame no soko, seka no sinro, agane no sinio mochite, ware ni akujin yaki o utasetamae. La lanza anuladora de energía demoníaca de Yukina se convirtió en un destello de luz que atravesó al guardián de Kakou. Kakou dejó escapar un grito increíblemente angustiado por el dolor que corría hacia atrás desde el avatar del demonio contratado. En ese instante, los ataques de los debris bajo el control de Kakou se detuvieron. Para Kohou, en busca de una oportunidad para contraatacar, su momento tan esperado había llegado. Vamos, Regulus Ourem. El Kenju recién convocado de Kohou se convirtió en un rayo, atravesando los debris de color negro. La carne dividida de los debris se convirtió en innumerables pétalos de rosas negras que bailaban en el cielo, todos ellos gradualmente desmoronándose hasta convertirse en polvo y desapareciendo en el aire. Se acabó, instructora. Respirando entrecortadamente, Kohou se giró y miró a Kakou, que estaba en el suelo con una expresión angustiada. De alguna manera, Yukina y Yuma estaban sanas y salvas. Ambas estaban bastante agotados, pero no pudo ver ninguna herida externa llamativa. Sin embargo, Kohou no tuvo tiempo de sentirse aliviado. El suelo de la isla Onrai comenzó a temblar. La vasta energía demoníaca que mantenía la barrera se había disipado, finalmente había comenzado a colapsar. Mientras Kohou y los demás miraban, Shisuri se dirigió al creador. «Es hora de despertar, ¿no es así, Shisuri?» Las chicas de cabello blanco levantaron sus espadas una contra la otra. Las poses de la pareja eran imágenes especulares, perfectamente idénticas. Las chicas acortaron cautelosamente la distancia, levantando simultáneamente sus espadas. En ese instante, un canto sagrado fluyó silenciosamente de la boca de Shisuri vestida de blanco. Este colmillo es la luz que desgarra nuestra oscuridad. Este aliento es la llama que barre el mal.
Tu nombre es el de la serpiente devoradora de fuego. Nacido del alma de un santo, tu espada es inmutable. Era un canto sagrado permitido solo a un paladín de Gisela, verdadero portador del armamento secreto, Houlis. Cuando, por primera vez, Sisuri pronunció esas palabras por su propia voluntad, los ojos del creador, la otra Sisuri, vacilaron levemente. ¿Quién se movió primero? Las espadas de las chicas se balancearon hacia abajo. Las formas de la pareja se superpusieron, convirtiéndose en una sola silueta. En ese instante, los campos de visión de Kohou y los demás se tiñeron de blanco. El suelo a sus pies se desvaneció, envolviéndolos con una sensación de flotar. Una poderosa sensación de mareo y desorientación los asaltó. Se sentía como si estuvieran cayendo sin fin. Era como si la isla Onrai se hubiera despertado de un sueño muy largo. Kohou no pudo ver a Sisuri. No conocía el resultado de su batalla. Pero justo antes de perder el conocimiento por el impacto, Kohou estaba seguro de haber escuchado su voz. La victoria es nuestra, dijo.